Ahí se está grabando. Entonces, como dijimos, la estadística es una ciencia, inclusive algunos le llaman que la estadística es una ciencia social. Eso no es verdad. Porque si fuera una ciencia social, entonces solo se aplicara a los asuntos sociales. Y no, la estadística se aplica a todo, a la guerra, al deporte, a la navegación, a la ingeniería, a la producción. Pues no es una ciencia social. Porque si fuera una ciencia social, entonces se aplicara solamente a asuntos sociales. No, ella entra ahí donde quiera. Pues por lo tanto, la estadística es una ciencia universal y es transversal a todas las demás ciencias. Por eso es que todo el mundo quiere saber de estadística, porque con eso es que se analiza, vamos a decir, los diferentes fenómenos y hechos que ocurren en las otras ciencias. Pues por lo tanto, la estadística participa con todo ello porque es la que le permite, primero, conceptualizar, porque tienen que partir de ahí. La estadística no es como era, la gente entendía antes, que era una ciencia numérica, de números, la gente tenía muchos números acumulados, hacía gráficos, los interpretaba con algunas interpretaciones elementales, pero no, la estadística es una ciencia de conceptos. Entonces, esos conceptos se explican a través de indicadores medidos con datos, y por eso es que usted ve que se requieren datos, porque esa es la materia prima de la estadística. Pues entonces la estadística se maneja de esa manera, es una ciencia transversal. El que no lo entienda así, entonces va a creer que la estadística solamente se aplica en el gobierno, se aplica en la empresa privada. No, no, eso lo aplica a todo el mundo. Ahí están las definiciones de estadística. Alguien puede tener otra. Eso lo mencionamos el otro día de lo que son estadísticas, lo que son estadísticos. Hay otros conceptos de estadísticos también que se refieren cuando se trata a indicadores obtenidos a través de una muestra. Eso es lo que dice aquí. También. Eso lo saben ustedes. Por eso hoy no vamos a hablar cosas que usted no sepa. Vamos a hablar cosas que ustedes saben, pero es para que podamos eh, igualarlo a los que saben ver. Porque todo el mundo sabe, por ejemplo, de Nelly Caraballo. ¿Qué se le puede enseñar de estadística a Nelly Caraballo, a Cándido? ¿Qué se le puede enseñar a Gilberto? Esos son muchachos, a Mercedes Reyes, están graduados de estadística reciente, eso es igual que yo. Pero hay cosas específicas siempre que cuando uno va a los cursos aprende, y otra la recuerda, otra él creía que era de una manera y no era así, y cosas así. Pues por eso vale la pena que estén ellos ahí también, porque también ellos podrían dar un tema, enseñando ellos mismos ahí, sí, a todos. Y ahí aprendemos todo. Nunca le tengan miedo que aprendan del que menos sabe. Bien, entonces, la estadística, como le dije, es una ciencia de conceptos. Esos conceptos se expresan, vamos a escribirlo aquí para que lo vean, mire, aquí están los conceptos. Esos conceptos se expresan con indicadores, con medidas. Aquí están los indicadores, ¿verdad? Yo escribo mal ahí, pero bueno, ahí dice indicadores. Y esos indicadores, para poderlos obtener, necesitan métodos. Ellos necesitan métodos, porque si no hay método, entonces también tengo un lío. Y después esos métodos requieren datos. O sea, requiere que se le metan datos a través de los métodos para obtener los indicadores, y esos indicadores me tienen que responder a un concepto. Y yo no me lo pone, yo no hice nada. Entonces,
ese no es el fin de la estadística. El fin de la estadística es que en base a datos yo explique un concepto. Decíamos el otro día, la estadística es como un lenguaje. Es la forma de usted expresar cosas, pero con datos. No es como si usted se pone a hablar por un micrófono, usted está diciendo cosas también ahí. Sí, pero usted no está presentando evidencia, entonces ahí es diferente. Entonces, aquí está Jocelyn entrando. Tenemos esa parte. Entonces ahí la estadística requiere muchos conceptos que hay que manejar para que cuando usted esté hablando sepa lo que está diciendo. Por ejemplo, vimos el de la población. Mucha gente entiende que una población es un conjunto de personas, o un conjunto de animales, o un conjunto de cosas. Y esa población, no, párate ahí. La población tiene que definirse, así párese a definirme la población, porque no es todo el mundo. Entonces, esa definición de la población requiere que nos refiramos a un conjunto de individuos, puede ser objetos, personas, animales, etcétera, de los cuales se requiere información, pero esos individuos deben tener elementos en común, deben estar en el mismo espacio, deben estar en al mismo tiempo, porque una persona que nació o vivió hace 40 años aquí no es igual a la persona que vive ahora. Entonces, esos individuos deben tener un conjunto de características comunes que son lo que los hacen que sean de la misma población. Pues cuando ustedes vayan a hablar de una población, no es todo el mundo. Por ejemplo, para poner un caso particular, y eso lo entiende todo usted. Si nosotros vamos a hablar del salario de la gente, de la población, entonces ahí no va todo el mundo. Ahí va todas las personas que trabajan. Vamos a hablar de su ingreso. Todas las personas que trabajan. Si es por salario, entonces solo van los asalariados, no van todos los que trabajan, sino los asalariados. Pues los asalariados son la población en ese caso. Si son los que trabajan, entonces también van los carretilleros, los que venden cosas libres en la calle, todo el mundo, porque todo el mundo trabaja. Si es por el ingreso, entonces puede ir una población mayor, porque muchísima gente no trabaja porque tiene ingreso. Por ejemplo, las personas que reciben ingresos a través de remesa, ellos no trabajan, pero reciben su ingreso. Otros tienen una herencia, otros tienen dinero en un banco y les genera ingresos, pero ellos no trabajan. Entonces usted ve que la población depende de qué yo quiero estudiar. Entonces, cuando hablamos de una población, yo tengo que pararme a definir a quién me voy a dirigir. Por ejemplo, ahí está Dionisito, así que se llama ese. Ese trabaja en el Ministerio de Educación Superior. La población del Ministerio de Educación Superior no son todos los estudiantes. No, la población de análisis en el Ministerio de Educación Superior son los estudiantes y los graduados de universidades. Entonces ustedes ven que su población cambió ahí, no es como la de la UAS, que la UAS, su población son estudiantes, los que están inscritos allá. Los del Ministerio de Educación Inicial, de MINER, como le llaman, la población de ellos es más complejita ahí, porque también ellos tienen los estudiantes, pero los estudiantes que están dentro de un rango de edad, ellos tampoco va todo el mundo ahí. Que los estudiantes están en ese rango de edad, los maestros, los directores de recinto, de distrito, como ellos le llaman. Entonces usted ve que la población se define, eso no es todo el mundo. Entonces hay gente que dice, ¿y qué es la población? Ah, es un conjunto de elementos de los que requerimos datos. Sí, pero dímelo claro, ¿cuál es ese conjunto de elementos? Me estoy diciendo cosas que ustedes saben. Entonces, la población se estudia a través de un censo, cuando la población completa.
Ustedes oyeron ahí el otro día que la Oficina Nacional de Estadística hizo un censo. En ese censo, ellos tomaron datos de toda la población. Esa era la expectativa. Tomar datos de toda la población. Entonces eso se llama un censo. Pero también se estudia por muestra. Entonces tengo que saber qué es una muestra. Mucha gente entiende que una muestra es una parte de la población. Sí, eso es verdad, es una parte, pero no es cualquier parte, ¿no? ¿Por qué no es cualquier parte? Porque ahí hay otro concepto en la muestra que entonces se requiere que se tome en cuenta, que es lo que se llama la muestra representativa. Cuando la muestra es representativa o cuando tiene la misma composición en términos relativos que la población. Si no es así, ya ella no es representativa. Hoy, porque es bueno, porque ella no tiene la proporcionalidad de la población. Y si no la tiene, que hay veces que no la tiene, pues entonces tiene que contar con elementos de cómo se hace que esa distribución se parezca a la de la población. Y ahí es que ustedes oyen cuando los muestristas dicen, no, porque él usó un factor de ponderación. Ese factor de ponderación es para ajustar la muestra a la distribución de la población. Parece que se usa eso. Pero también eso hay que saberlo calcular, porque eso no lo hace cualquier loco, ¿no? Bien. Están otros conceptos como son los individuos, las unidades de análisis. Es importante que sepamos. Los individuos también se le llaman elementos, ¿verdad? El elemento es la unidad mínima de que se obtiene datos. Por ejemplo, en el censo, la unidad mínima de análisis es la persona en el hogar. Cada persona es un individuo o un elemento. Pero es probable que cuando usted vaya a hacer su análisis, entonces yo cambie la unidad. Bueno, porque a mí lo que me interesa estudiar es los hogares, no la persona. Entonces usted va a tener, y eso lo tienen ustedes, lo saben, no es lo mismo decir que la distribución de la población es de tal manera. Entonces la distribuimos por edad, por sexo, esa es la población. Pero también yo puedo distribuir la población dependiendo del material del hogar, material de la pared, del techo, del piso, etcétera. Bueno, yo puedo distribuir la población por ahí también. Pero hay veces que yo no quiero distribuir la población, sino la cantidad de hogares. Entonces usted ve que aquí yo cambié la unidad de análisis. Ahora que la unidad de análisis mía es el hogar, no la persona. Como pusimos el ejemplo ahorita, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la unidad de análisis por lo general es el estudiante, el profesional graduado. Esa es unidad de análisis, de qué estudió, qué edad tiene, dónde vive, cuánto gana, si trabaja, si no trabaja, cosas de eso. Bueno, ahora vamos para atrás. Y si usted dijera, no, yo quiero quitar esa unidad de análisis y estudiar en la carrera. Bueno, pues la carrera no es lo mismo que estudiar a la persona, a pesar que yo llego a la carrera a través de la persona. Pues así que se hace. Otro elemento clave que usted tiene que saber es que de los individuos lo que se estudian son características, no se estudia el individuo como tal. Entonces, lo que se hace es que se coge un individuo y de él se estudian ciertas características. Por eso ustedes en su trabajo tienen muchas estadísticas ahí. Sí, pero eso no son los individuos, no son los elementos, no, ellos están en su casa, cada quien, o viajando en un avión. Sin embargo, usted lo está analizando, porque usted lo que tiene son datos sobre sus características. Y esas características los estadísticos le llaman variables. ¿Por qué son variables? Porque cambian de un elemento a otro o cambian sobre un mismo elemento. Eso tienen que saberlo bien, que hay variables que cambian sobre el mismo individuo. Y hay otras que cambian de un individuo a otro. Por ejemplo, el sexo. El sexo es una variable.
Son, bueno, ahora hay más, pero vamos a poner que los tradicionales, los que a nosotros nos gustan y vendemos. El sexo está clasificado en varones y hembras. Eso, usted nació varón, eso no cambia más nunca. O sea, que eso en usted no cambia. Sin embargo, sí cambia entre usted y su hermana. Cambió ahí. Entonces, el sexo cambia de elemento a elemento. Pero la edad cambia sobre el mismo elemento. O sea, todos los años usted tiene una edad diferente. Entonces, eso quiere decir que la edad está cambiando, pero sobre el elemento. Entonces, un analista estadístico tiene que saber cuándo, estoy leyendo el chat, que hay gente que va escribiendo ahí, cuando una característica cambia sobre un individuo y cuando cambia de un individuo a otro. Por ejemplo, el lugar de nacimiento no cambia del individuo. Usted nació ahí y se quedó ahí, ahí no hay cambio. Sin embargo, de un individuo a otro sí cambia eso. Cada uno nació en un ambiente diferente. Por lo tanto, la variable o las características es importante que la entienda, es que no te la cojas así tan rápido porque hay cosas que no te cambian de un individuo a otro. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer análisis estadístico, pero no hemos hecho la meditación de que ese que estoy analizando, eso no que le cambia al individuo, que el que nació con eso se quedó con eso. Entonces, es como usted se graduó de médico, ya usted es médico de por vida. De que lo ejerza o no, eso es otra cosa, pero una vez se graduó, usted es médico. Ahora, ¿en qué cambia la carrera o de una persona a la otra? Usted es de médico, el otro de economista, así. Pero después que usted se graduó, eso es constante en usted. Entonces, eso tiene que saber. También las variables tienen que saber eso bien, porque ahí sí hay mucha gente con problemas. Hay variables que son de tipo cualitativa. Esas no permiten que se exprese numéricamente. Solamente puedo mencionarla. Por ejemplo, el color del pelo, el estado civil. Eso usted no puede hacer nada con eso. Usted nació con el pelo así como el de Gilberto y mala suerte. Eso no se cambia. O como el mismo, así. Eso no, bueno, hágase lo que usted quiera, pero eso no va a cambiar. Pero eso es cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque yo no puedo decir que el color del pelo es medio negro, o es negro o es gris o lo que sea, pero digo de un color. Entonces eso es cualitativo. Eso solo me permite contar. Yo no puedo hacer ningún cálculo con el color del pelo, ni de la piel, ni con el estado civil, con el sexo. Yo no puedo hacer ningún cálculo con eso. Lo más que puedo hacer es contarlo y calcular tal vez un porcentaje de cuántos son hombres y cuántos son mujeres. No puedo separar, porque eso es cualitativo. Ahora, ¿cuáles son las variables que más les interesan a los estadísticos? Y ahí es que ellos se la comen bien. En las cuantitativas. Las cuantitativas son variables que se pueden expresar numéricamente. Por ejemplo, la edad, el precio del producto, el ingreso, el peso del cuerpo, las horas de trabajo. Eso se expresa en números y de ahí te puede hacer lo que quiera con eso. Cálculo, puede hacer operaciones, lo que sea. Entonces, también están, dentro de esas mismas variables, están las discretas y las continuas. La discreta, pero estoy hablando de lo que ustedes saben, o sea, que no estoy diciendo bueno. Las discretas son aquellas que le sirven a ustedes para delimitar un valor del otro. Por ejemplo, el número de hermanos, usted no puede tener que 3.2 hermanos, eso no se puede. Entonces, eso es un valor discreto. Mucha gente entiende que los valores, la variable discreta solo toman valores enteros. No, ya pueden tomar también valores no enteros, con decimales, pueden tomar. Pero si toman un valor, ella no puede tomar el próximo, el que le quede más pegadito ahí, no lo puede tomar, porque entonces deja de ser discreta. Luego va lo que es continuo.
Las variables continuas son las que toman dentro de un intervalo, así se escribe. Mire, voy a ponerlo aquí, que tengan eso claro. Eso dentro de un intervalo que vaya desde A ese valor mínimo que puede tomar, hasta B es el valor máximo que ella puede tomar. Dentro de ese espacio ella puede tomar cualquier valor, entonces eso es continuo. Pero es que lo puede tomar. Por ejemplo, vamos a poner que A fuera igual a 1 y B es igual a 2. Entonces, si una variable toma valores entre 1 y 2 continuo, entonces yo no puedo contar todos sus valores posibles. Eso tiene que tomar en cuenta. No se puede contar. Hoy, porque bueno, porque ahí yo tengo el 1, el 1.01, el 1.001, el 1.00111, el 1. Entonces yo no puedo contar porque son tantos que nunca voy a acabar. Entonces, también es una característica de las variables continuas. Pero eso es para que lo sepan. Como dijimos, la estadística se nutre de datos. Entonces yo tengo que tener la diferencia entre el dato y la información. Hay gente que dice que mándame la información. Otro dice, mándame los datos. Son dos cosas diferentes. El dato es la expresión del estado de una variable. Eso es un dato. Por ponerle un ejemplo, vamos a ver aquí, voy a buscar ahí. Ahí está Danelli Caraballo, que esa es del grupo mío. Danelli tiene 31 años. Eso es un dato. Eso simplemente es un dato. Yo no puedo tomar ninguna decisión porque tenga ese dato. Ahora, cuando lo convierto en información, entonces sí puedo tomar decisión. ¿Cómo yo convierto un dato en información? O puede ser a través de una comparación. Puedo comparar con un objetivo. Entonces ya se convierte en información. Se puede comparar con, o mejor dicho, se puede hacer un cálculo con ella. Entonces, si esa operación que procesa ese dato, sí lo convierte en información. Por ejemplo, dijimos que ella tiene 31 años. Yo no sé si eso es verdad. Eso puede ser 17. Ella debe ser joven. Cerca, cerquita, cerquita. Usted ve, ahí a la ley de pandeado. Entonces, oiga bien, 31 años, eso es un dato. Eso no me dice nada. O sea, dice algo que ella tiene 31 años, pero no me permite tomar decisiones. ¿Y por qué? Bueno, porque para yo tomar decisiones con 31 años, yo tengo que saber, por poner un ejemplo, qué objetivo yo tengo con saber que ella tiene 31 años. Por ejemplo, si fuera para buscarse un noviecito de eso, de llevarlo de mano, entonces 31 años es mucho. Ya ella debe buscar un novio que camina uno al lado del otro, pero no que de agarradito, escribiendo como hacían en el parque antes los muchachos, escribían que Daneri y Gilberto, y en la hoja ya no puede, ya eso está superado. ¿Por qué? Porque ya el dato de 31 años me está diciendo de mí, toma decisiones con ella. ¿Cuál? Para eso, ya ella está muy mayorcita, no puede. Sin embargo, si ella tuviéramos ese dato y lo que estamos estudiando es el número de nietos, entonces ella es muy joven, que el dato me está permitiendo tomar decisiones, entonces ya no la meta ella ahí, que a ella no le toca, pero es porque el dato yo le estoy comparando con otra cosa. Y eso es lo que hace la diferencia entre un dato y una información. La información me permite tomar decisiones. El dato no. El dato es un dato y se acabó. Yo tengo, no voy a decir lo mío porque se nos va la hora diciéndolo, pero tengo varios años ya. Entonces, eso es un dato, porque para muchas cosas yo estoy jovencito y para otras muy mayor. Entonces, usted ve que el dato no me deja tomar una decisión bien, porque él no me dice si eso es mucho o si eso es poco. Entonces, los datos deben tener lo que se le llama
sus características. Los datos deben ser pertinentes. Tiene que tener una relación con un tema. Si no, no, porque si ustedes están estudiando la calidad educativa, los datos que van ahí son los que están de alguna forma atados a la calidad educativa. Pero no le meta ahí que si el tipo viaja, porque probablemente eso no está correlacionado con eso. Deben ser confiables y válidos. El dato, por eso el que bregue con datos tiene que tener cuidado, porque no todo es dato. Y no todo dato sirve para lo mismo. Por ejemplo, muchas instituciones tienen muchos datos ahí, muchos números, pero no son datos. ¿Y por qué? Bueno, porque esos datos no sirven. No fueron colectados con un concepto bien definido, no pertenece al área geográfica para la cual se requerían datos, no están definidos en el tiempo, entonces ahí ese dato no es confiable. También tiene que tener cierta objetividad. Bueno, otros elementos que debe tener cualquier dato son estos que están aquí, que debe ser, que dice que es así, pero si alguna vez hay su errorcito, que es sesgado, que es imparcial, que tenga eficiencia, que tenga coherencia, tiene que tenerlo, el dato tiene que tener una serie de características, tiene que ser suficiente, y esto último que está aquí es que sea consistente. Entonces, el dato no debe modificarse, o si cambia es donde debe cambiar, pero debe haber siempre una consistencia de manera tal que cuando nos estamos refiriendo a un valor, entonces ese valor se mantiene en diferentes usos. Aquí teníamos una tablita que se le ha puesto a muchos grupos. Es cómo usted pasa de un dato a una toma de decisiones. Recuérdese que la estadística tiene como fin último es contribuir a que se tomen decisiones dentro del margen más preciso posible, dentro del menor margen de incertidumbre. Entonces, la estadística es buena por eso, pero ella parte de datos. Ahora, ese datico ahí, en esa cosito verde, se ve muy simple. En la vida real es más complicado. Entonces, el dato, de buscar datos no es un asunto de que yo busque datos y lo puse ahí. Eso tiene, pues si se así no estudia estadística, váyase a hacer eso. Entonces, los datos tienen que ser procesados. Pero procesar datos no es meterlo en una computadora como hay gente que cree, ¿no? También eso requiere de un cierto tratamiento con metodología, lógica y así. Entonces ese dato se convierte en información y en base a esa información se toma la decisión. Cuando se toma una decisión con un dato, siempre debe haber una retroalimentación de quien maneja el dato, de quien tomó la decisión, porque si es necesario hacer cualquier ajuste, entonces se mejora. Entonces que uno de los objetivos de la vida es lo que se llama la mejora continua. Voy a volar algunas cosas más rápido porque ustedes lo tienen ahí en paralelo. Tienen que saber lo que es un valor. No es lo mismo un valor, una cantidad y un número. No son cosas diferentes. El valor es la medida del estado de una variable. Por ejemplo, usted mete una persona en un peso, una balanza, y eso te da el valor del peso corporal. Eso es lo que el valor se mide, se da, pero también se puede ver, pero sí es algo que se mide. Y ya dijimos que hay numérico y no numérico, depende del tipo de variable. La cantidad no es lo mismo el valor que la cantidad. Por eso hay gente que dice, bueno, yo tengo el valor de hijos, tengo 44 hijos, no, esa es una cantidad, porque la cantidad es el resultado de contar. Usted cuenta y eso te da la cantidad. El número es otra cosa todavía. El número lo que hace es que te identifica. Por ejemplo, vamos para ustedes allá, para que vean lo que es el número. Por ejemplo,
Gilberto en la fila, en esa pantalla que ustedes ven ahí, no sé si lo están viendo ahora, bueno, pero Gilberto es el número 3. Pero él no es la cantidad 3, no es el 3 en la fila. Porque yo no puedo sumar el 3 de Gilberto con el 4 de Danelli, que está uno al lado del otro. Si yo sumo, Gilberto es el 3 y Danelli el 4. Si yo sumo 3 más 4 da 7 y ellos nada más son 2. Entonces, los números lo que me identifican es, y en la posición, inclusive de los que saben de deporte, han visto que a los atletas le ponen un código en la pantalla, en el pecho, cuando están corriendo. Pero ese no es el número, eso no dice, eso solo lo identifica. Entonces dice, el número 14 llegó de primero. Pero yo no puedo sumar el número 14 con el número 17. Eso no se puede, porque esos son dos identificadores. Entonces eso mucha gente no maneja. Pero el número y la cantidad no es lo mismo. La cantidad se obtiene contando y el número se obtiene identificando. El valor se obtiene midiendo. Tienen que manejar eso, por eso lo usan ustedes mucho en sus trabajos, lo que es una fracción, lo que es una proporción, lo que es, ¿cómo se dice lo otro? Un porcentaje. Todo eso son medidas diferentes. La proporción es cuando se divide un subconjunto de elementos entre gran conjunto. La cantidad, sí. Por ejemplo, usted dice, ¿cuánto es este subconjunto y cuánto representa el conjunto total? Se hace ese cociente y eso me da la proporción. Si yo multiplico eso por 100, entonces eso me da un porcentaje. Pero no todo lo que se pone en por ciento es porcentaje. Eso tienen que saberlo porque hay gente que dice, por ejemplo, usted divide el ingreso de Estados Unidos, divide el ingreso dominicano, que es más chiquito, ¿verdad? Y está el RD, el ingreso de República Dominicana, eso se mide a través del PIB. Entre el ingreso de Estados Unidos y usted lo multiplica por 100, eso no es un porcentaje. Hoy, ¿por qué? Porque en el porcentaje y en la proporción, porque es lo mismo, el porcentaje y la proporción, la diferencia es que se multiplica por 100. El porcentaje va por 100. Ahora, ¿qué le da el dividir el ingreso de Estados Unidos, el PIB de la República Dominicana, entre el PIB de Estados Unidos? Sí, te está dando algo que se va a expresar por ciento. Pero ojo con eso. Eso no es un porcentaje en la vida real. Eso lo que te está diciendo es que por cada 100 pesos dominicanos o de Estados Unidos, perdón, en Dominicana se producen tanto, eso es lo que está diciendo, pero no es que uno no es parte del otro. O sea, el ingreso de la República Dominicana no forma parte del ingreso de Estados Unidos. Pues por lo tanto, eso, aunque lo pongan en porcentaje, no es un porcentaje. Eso se llama una razón. Tienen que manejar todos esos demás conceptos, pero lo tienen allá porque algo que ya yo hice fue que traté de organizar eso. Eso de la división de la estadística, ustedes también se lo saben. Aquí hay algo importante, las fuentes de datos. En estadística, si usted no me dice de dónde sacó los datos, usted me está diciendo. Entonces las fuentes, ¿de dónde ustedes tienen los datos? Entonces ustedes que trabajan, me voy para ustedes ahora, salgo de aquí. Ustedes trabajan en sus oficinas ahí, en el museo, en salud pública, en planificación. Oiga bien, asegúrese bien de dónde usted obtiene los datos que usted está trabajando. No confíe en datos que le mandó fulanito. Tiene que saber cómo él obtiene eso y de dónde lo tiene. Oye, porque de repente ustedes que son los analistas, que son los que proveen ya resultados a los ejecutivos y a los demás diferentes usuarios, ustedes pueden poner a hablar mentiras. Hoy porque, bueno, porque usted le dijo que ese era el resultado del análisis, pero como usted no sabe cómo se origina el dato, entonces usted lo puso a decir vino tinto donde va cerveza. Y no es así. Entonces, un analista estadístico requiere saber no solamente el volumen del dato, tiene que también saber
el origen y el flujo de ese dato y cómo se maneja. Por eso es que les decía, no es lo mismo manejar números que manejar estadísticas. El estadístico es crítico, él es analítico, él no te acepta todo así, de que mándame ahí la tasa de desempleo. El estadístico no coge eso así, ¿no? Él te va a decir, espérate, ¿cómo tú obtienes? Alguien escribió en el chat ahí, pero eso no me toca. El caso es que ustedes tienen que manejarse así. El estadístico no es una persona cuidadosa porque él sabe lo que puede pasar. Y hay gente que da números ahí, pero de los números no son estadísticas, no es otra cosa. Pero puede ser, sí dan algo ahí. Todas las fuentes de datos vale la pena que se manejen. Por ejemplo, ustedes en su oficina, por lo general, tienen estadísticas de registros. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, sus estadísticas, la mayor parte son de registros. ¿Qué son esos registros? Bueno, que llenan las universidades y les mandan a ellos cuántos estudiantes tienen, cuántos se graduaron, cuál fue la calificación, la carrera que estudiaron, y les mandan una base de datos, un listado de estudiantes, de personas que estudian y de los que se graduaron. Y esos son registros. Entonces, los registros tienen que manejar también eso, cuándo es continuo y cuándo no es continuo. El registro continuo, la diferencia es fácil, de verdad. Es que el registro continuo, usted siempre está dispuesto a registrar el hecho cuando pase. Por ejemplo, hoy pasó de que un pequeño terremoto, no quedó en Puerto Plata, bueno. Sí, fue terremoto, tembló la tierra. Pero fíjense que no volvió a temblar. Entonces, ese registro es continuo, el temblor de tierra. Usted dice, ¿cómo va a ser continuo? Si la tierra tiembla cada mes, sí, pero usted tiene que estar dispuesto, pues, tiene que tener todo ahí, la computadora, el que brega con el lápiz, tiene que estar preparadito ahí para cuando ya tiemble, registrarlo. Usted tiene que estar alerta. Entonces, esa alerta es la que le da el carácter de continuidad a un registro. Sin embargo, los registros periódicos no. Eso cuando no se está registrando te puede ir a acotar, eso no va a pasar. Por ejemplo, el registro de los estudiantes universitarios. Eso tiene una época. Y el que no se registró en esa época se va a quedar. Hoy, porque es un registro periódico. Ese registro está establecido cuándo va a pasar. Entonces, eso no es continuo. Entonces, ahí está la diferencia. Estoy hablando para los que nunca habían oído eso. Ahorita mencionamos el censo. Estos quieren que se lo enseñen a ustedes cómo se colectan datos. Al final, nosotros tenemos que terminar hablando de cómo se colectan datos. ¿Cómo se colectan datos a través de un censo? Vamos a ver que hablarle de eso. ¿Cómo se colectan datos a través de registro? ¿Cómo se diseña un sistema de registro? Eso, hay gente que no está bien claro cómo se diseña, cómo se gestiona un sistema de registro, que probablemente es complicadito y sea más difícil que hacer que una encuesta. ¿Cómo se hace una encuesta? Y estas fuentes no tradicionales, también vale la pena mencionarlo, pero eso la mayoría de la gente sabe manejarlo, porque eso es buscar datos a través de revistas y publicaciones, bases de datos y otras fuentes no formales, pero existen y dan datos de eso. Entonces, ustedes que son de la gestión pública, ustedes pertenecen al gobierno, la mayoría, y los que no están asociados a la universidad o a cualquier otro lado, ustedes en sus trabajos necesitan estadísticas. Ustedes necesitan saber cuáles estadísticas ustedes manejan, de qué concepto, porque también hay algunos que manejan ciertos indicadores, pero ustedes dicen, defíname eso, ¿qué es eso de tabla? Y él no sabe. ¿Y por qué no lo sabe? No, porque a mí solo me llegan los números. Y entonces así no es, no, yo tengo que saber el origen de eso.
Háblame cómo se conceptualizó eso, para yo saber lo que estoy hablando. Entonces tienen que saber eso, el origen de los datos, tienen que saber cómo se obtuvo ese dato, tienen que saber bien qué se hace con esos datos, qué leyes lo sustentan, porque hay datos que son ilegales, que no están bien, o sea, alguien se lo inventó, así no se vale. Y también están las tecnologías que se usan, las metodologías de recolección, de tratamiento del dato, todas esas cosas que requieren, porque si no, usted usa mal el concepto. Por ejemplo, yo trabajaba para una institución del Estado y tenía problemas con los conceptos de los datos, porque ellos usan un concepto en una parte de los datos, que ese concepto es solamente desde el punto de vista legal. Ahí es que vale. Pero como estadística de mercado no es igual. Ahí no lo puedo ver. Por ejemplo, ellos me decían que solamente se contaban, por ejemplo, las empresas que actualizaron su dato en ese año. Comienzan en enero y van actualizando su dato, hasta algunos lo hacen en diciembre. ¿Qué pasa? Que hay muchas que no lo hacen, pero ellas están activas y tienen muchos empleados, pero ellas no actualizan los datos. Entonces, esa empresa no están contadas ahí. Entonces, ese era uno de los criterios. Yo decía que ahí no se puede. Porque esas no me analizan el mercado. Me analizan aquellas que cumplieron con la ley de actualizar su dato. Eso sí está bien, eso es para ti, está bien eso. Pero para mí, que yo lo que analizo es el mercado, esa no me sirve, porque sí es van, pero yo tengo que tomar todas las empresas que están activas, aunque no hayan actualizado los datos. Entonces, ¿cómo yo sé que una empresa se inactivó? Es decir, que la cerraron o que surgió nueva y no publicó los datos. Esa me interesa porque lo mío es para estudiar el mercado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Había un problema de concepto ahí. Y siempre discutíamos lo mismo, que no, que por ahí no puede ser, porque entonces hay veces que yo tengo, vamos a poner en el año 2020, yo voy a tener menos que en el 2021, o digo más que en el 2021. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas de estas de 2020 no actualizaron los datos para acá. Entonces, ellas no están aquí. Entonces, no, tengo que ponerle otro límite para saber eso. Pero bueno, eso es para indicarle cómo es que se conceptualizan datos, que no es tan fácil. Y hay otros que no se llaman errores, pero sí son criterios que hacen que el dato te cambie y entonces no te cuadra porque es que el concepto tuyo no es el correcto o no es el que aplique el otro. Bien. Pero no, yo decía, no, es que no es verdad que en el país hay menos empleados y que porque los empleados están ahí. De que no hayan actualizado el sistema es otra cosa, pero el empresario tiene. Entonces, cógeme, te lo da a la empresa, independientemente de que hayan actualizado o no. Ahora la que reportó que cerró, eso se sale. Bien, entonces, tenemos cómo se miden los datos. Y aquí están lo que se llaman las escalas de medida. Tenemos la escala nominal, eso es para medir datos de carácter cualitativo. La ordinal, eso es para medir datos que tienen carácter discreto. Y estas dos escalas, lo que se llama de intervalo y de razón, se refiere más a datos que se miden de manera continua. Continua es que, como dijimos ahorita, toman cualquier valor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escalas? Oh, ellas las dos miden lo mismo, son las dos para datos de carácter continuo. Pero en esta de intervalo, yo puedo cambiar el valor del origen. Por ejemplo, la temperatura. Dice la temperatura es 0 grados. ¿Y por qué la temperatura es 0 grados ahí? Porque yo puedo cambiar ese 0. O sea, yo puedo cambiar el 0 de la temperatura. Es como la distancia. La distancia de aquí a Santiago son 200 kilómetros.
Sí, pero es porque yo tengo un cero en un punto que lo definí yo. Y si yo pongo el cero en lo acarrizo, entonces la distancia de que se llega va a cambiar. Pues esas variables que se miden así, donde yo puedo cambiar el cero, entonces ahí pertenecen a lo que se llama una escala de intervalo. ¿Por qué le pusieron así? No sé. Y la de razón no. La de razón, el cero es verdad. Por ejemplo, si usted no tiene dinero y tiene cero en la cuenta, ese cero es cierto, ahí no hay dinero. Entonces ese cero es verdad. Pero el cero de la temperatura no es verdad. Ese cero es una referencia que dijeron, bueno, cuando empiece el agua a congelarse, ahí tú pones cero. Ajá, y si yo dijera, no, cuando el agua empiece a congelarse. Vamos a poner que le voy a poner el cero cuando el agua pele, la temperatura que tiene pela el agua. Entonces ahí que va a poner cero. Bueno, pues cero de ahí para arriba, ya. Porque ese cero yo lo puedo cambiar. Entonces esa escala se le debe llamar así, cadena. Pero ellas son prácticamente iguales. Bueno, aquí habla algo que ustedes deben manejarlo, pero sí saben que de la estadística se abusa. Hoy día eso es una prostitución, el abuso de la estadística. ¿Por qué se abusa de la estadística? Lo primero es que mucha gente que no sabe de eso, lo tienen haciendo eso. Y él ya hace cosas, pero eso es un abuso, eso no se debe. No, pon el que sabe a veces eso. Otra vez se tienen datos incompletos, que no son suficientes para explicar una situación. Y usted quiere que yo le explique con eso, no se puede, porque estoy abusando de la estadística. Quiere que yo le extraiga conclusiones generalizadas, pero con datos que no son apropiados, no son suficientes, entonces ahí tengo un problema. También, como le dije, no se aplican los métodos correctos, los conceptos. No sé la desventaja y las limitaciones del análisis que estoy haciendo. Pues entonces eso es un abuso de la estadística. En el uso, que ya también lo sabemos, sí, la estadística se usa, la usa todo el mundo. Entonces, no todo el mundo usa la estadística bien, porque hay gente que la usa como número. Y no, la estadística es para planificar, para prever, para pronosticar, para buscar los factores que causan el problema, buscar las consecuencias. Entonces, la estadística no es solo para tener números, eso es otra cosa. La estadística me tiene que servir para algo. Si usted no está haciendo nada con eso, pues no la lleve. Eso no le aporta nada. Por ejemplo, en este país tenemos muchos números, muchos datos, pero esos datos no se usan. Entonces, eso es perdiendo tu tiempo y consumiendo memoria de computadora porque nadie usa eso. Porque la estadística requiere también que se evalúe el uso. Es verdad que usted está usando eso. Si no lo está usando, se lo quito. Por eso que un informe estadístico no puede ser el mismo todo el tiempo, porque ajá, y si eso no lo usa nadie, entonces tienen que hacer mediciones periódicas para saber si verá que la gente usa eso, porque si nadie lo usa, usted lo que está perdiendo tiempo. Entonces hay gente que dice, no, mira, este informe tiene 180 páginas. Cuando usted le pregunta a los usuarios de ese libro de 180 páginas, ¿cuántas ustedes utilizan? No, hombre, no, yo nada más leo la primera, este resumen en la primera. Pues no puede leer ese resumen y no le dé más de ahí, ¿o qué? Lo que lo pone a usted a perder tiempo, a trabajar muchísimo. Y después no la... Pero sí, todo el mundo la usa. Bueno, aquí quería detenerme un poco en lo que es el método estadístico. La estadística es un método, es una herramienta metodológica que tiene, por supuesto, una lógica. Si usted no tiene esa lógica donde usted esté trabajando, usted está haciendo cualquier porquería. Tiene que tener lógica estadística. La estadística parte de una referencia. ¿Para qué se quieren datos? Y bueno, en los proyectos siempre le ponen que los términos de referencia. Esos términos de referencia son para que
el estadístico o el que vaya a hacer ese trabajo estadístico, o de lo que sea, porque también hay otra cosa que no son estadísticas, se ubique y sepa de qué se está tratando, de qué se habla, qué es lo que se persigue, para qué. Entonces eso lo definen los términos de referencia. Luego se miden, que identifican las necesidades de información. O sea, en base a los términos de referencia, más la inteligencia del que sabe de eso, se identifican las necesidades de información para satisfacer los objetivos de esos términos de referencia. Entiéndase, y eso lo hace mucha gente, pero no lo debe hacer, que hay gente que dice, mándame las estadísticas. Y dice, ¿cuáles son las estadísticas? Todo lo que tú tengas. No, párese primero, defina lo que usted quiere y pida eso. Porque si te mandan todas las estadísticas, entonces te van a mandar un camión de estadísticas y tú no vas a poder hacer nada con eso porque ese camión de estadística es muy pesado y tú no vas a tener la capacidad de revisar y analizar todo eso. Tiene que tener todas las especificaciones y características de lo que se requiere. ¿Qué expectativa se tiene con esos datos o qué decisiones se pretenden tomar? Eso tiene que estar conceptualizado primero. Si no, te está poniendo números ahí. ¿Quiénes van a hacerse responsables de ese proceso o van a servir de contraparte? ¿Bajo qué condiciones se va a trabajar estadísticamente? ¿Con qué se dispone? Que nunca estamos en cero. Siempre hay algo ahí de... Entonces, pero si tenemos eso, defíname la cobertura espacial. O sea, ¿en qué lugar vamos a obtener datos? Entonces, eso es parte de la referencia de los datos. El tiempo. Entonces, todo dato tiene que tener tiempo y espacio. Porque eso es la vida. La vida es tiempo y espacio. Voy a pararlo porque parece que no habla mucho a Costa. Ya, por suerte, hoy es el único día de hablar tanto. Y ahora para puro fuego. Bueno, en base a todo ese conocimiento que hemos acabado de obtener, vamos hacia un plan ahora. Ya aquí el estadístico tiene que hacer uso de su formación para diseñar un plan estadístico. Entonces ese plan lleva los objetivos, los indicadores que satisfacen ese objetivo, o sea, que se miden, las variables, el tipo de datos que se va a colectar, de qué población, ahorita hablamos de eso, hay que definir población, el área geográfica, muchas veces hay que hacer una actualización cartográfica, y tener un mapa, y cosas así. El periodo a que se van a referir los datos, porque hay datos que usted los requiere, pero son del año pasado y usted lo pide ahora. Bueno, pues defina eso. Y no te pueden mandar de este año cuando tú que quieres del año pasado. Tiene que definir el proceso y ponerlo en sus diferentes etapas para ver qué cosas se van a hacer en cada etapa. En eso se requiere hacer un cronograma. Que lo ven ahí, bien organizadito todo. Haga su cronograma y el orden en el tiempo de cada actividad. La metodología, mediante ahí que te lío ahí, en la metodología. Miren una cosa, los americanos hablan de lo que se llaman las 5 W más H. Debe que la H queda como fuera, ¿verdad? Es lo que se come a todo el mundo, la H. ¿Y por qué la H? Porque la H es la que me define el cómo se hace la cosa. Entonces ahí está el juidero de la gente, porque dice, ¿cómo yo lo hago? No, no, yo sé todo esto que se requiere y lo puedo armar, todo eso. Ahora, ¿cómo yo desarrollo una metodología, un procedimiento lógico que me lleve a lo que yo quiero y que produzca los datos que yo quiero, que son los que me están pidiendo? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo los analizo? Eso es la metodología. Entonces, eso es lo que es. Ellos le llaman la H. Que la H lo que le dice es el cómo se hace.
Y entonces ahí es que ustedes tienen la potencia, es en el cómo se hace la cosa. Las W, eso lo puede manejar porque eso lo que quiere decir es el qué, el cuándo, el cómo, el dónde. Y de ahí ponen, y hay más W también, pero por lo general son esas. Entonces, la que ustedes están aquí es por esta, por la H. Esa es la que le tiene el juego trancado. Las W se puede vivir con cualquiera. Ahora, el cómo es el que nos come. Entonces, por eso ellos le llaman, si usted responde esas 6 preguntas, las 5 WH, ya usted tiene una ganancia fuerte. Tienen que definir cómo se van a colectar los datos, los cuestionarios, los formularios, la plantilla, como le llaman. En eso tiene que estar el esquema de todos los datos. Pero ojo con eso. Esa plantilla, si tienen muchas veces preguntas, por eso no es lo mismo un formulario que un cuestionario. El cuestionario es para hacer preguntas. El formulario es para marcar cosas que no hay que preguntar. Por ejemplo, usted dice que anote su cédula aquí, anote su estado civil. Entonces ahí yo no estoy preguntando. Ahora, cuando yo le pregunto a la gente, ¿cuál es tu estado civil? Entonces yo le estoy preguntando. Pues entonces ese instrumento es un cuestionario, porque viene de cuestionamiento. Pero si yo le digo, llénese ese formulario y cuando termine me lo pasa, eso no es un cuestionario, es un formulario donde los elementos están formulados ahí. Tiene que hacer siempre identificar los recursos. Eso se come la gente también. Por ejemplo, mucha gente, yo licité y participé en una licitación, está así. ¿Dónde él se va a trancar? O cuando él tenga que identificar qué necesita él para hacer eso. Entonces ahí se va a trancar y tiene que hacer otra investigación de que mira, que qué voy a necesitar para él y así. Y él te va a dar esos recursos, y lo va a financiar. Y tiene que hacer un presupuesto, porque el presupuesto, ahí que también se llama juidero, si es muy caro, la gente dice, no, yo puedo vivir sin eso, no te lo voy a pagar. Siempre se debe hacer una prueba y después se hace de manera definitiva. Eso es la primera etapa que trabaja el estadístico. Hay que saberse eso. Si no, es lo que hace llevar número de computadora. Y eso es otra cosa. Entonces está entrando Yasmini. Ya la dejamos entrar. Siempre salgo a ver quién se está durmiendo ahí. Pero bueno, no tienen cámara, no tienen nada ahí. Pero siempre hay 2 o 3 durmiéndose ahí. Y entonces yo siempre voy a tirar el ojo. Estamos aquí, estamos aquí. Sí, yo sé. Algunos se van a beber mientras están engañando ahí al ministerio, porque a mí no me engañan nadie. No, profe, no, imposible. Estamos No, aquí. ¿y por qué? eso, ¿Y por qué? maestro. ¿Por qué? No, no, En eso horario nunca. laboral, Estamos profesor, activos, también. profe. Tranquilo. Aquí todos estamos. Profesor, estamos activos, profesor. Yo siempre quiero estar Estamos por aquí. equivocado. Siempre quiero estar equivocado, porque si yo estoy equivocado, yo corrijo. Pero si no estoy equivocado, o sea, nadie me lo dice, entonces yo no sé si ando bien o ando mal. Pero usted ve, ahí me dijeron, no, profesor, usted está equivocado, usted está subiendo algo que no es verdad, entonces tú ya, yo estoy bien ahí, porque ustedes están conscientes. Pero ahí hay algunos que no respondieron, ¿no? Porque tienen la computadora conectada y ellos están a lo mejor en el baño. Lo que pasa es que usted tiene una muestra de la población. Sí, pero esa muestra no es representativa del total. Ahí yo sé que está activo ahí, Estamos todos activos, profe. es verdad. Siempre quiero estar equivocado en esas cosas para corregir mi actitud. Mira, ahí está Estamos activa pendientes, profesor. Minerva Contreras. Esa está activa, porque esa la veo moviéndose. Es así, pero ahí no se mueve Federico, ese que sabe uno de Federico. Entonces, Federico Castro escribió ahora.
Chris Mavis Felipe entrando. Es que a algunos se le cae el internet y se van. Bien, pero ¿saben qué? A ustedes lo están chiviando, no se duerman ahí. Y en algún momento le van a decir, prende la cámara a todo el mundo. Y el que no la prenda, punto menos. Ahí está Joanna, esa tantiva, está ahí. Cándido debe estar teniendo los niños, no se ve. Entonces, necesitamos gente que esté de verdad en esta cosa. Entonces, no tengo cámara, estoy aquí. ¿Y dónde está Cándido? No, Cándido no está ahí. Mercedes Reyes está ahí, yo la he oído hace rato. Ahí veo a Maripilis. Sí, profesor Maripilis, así es. Yo creía que era Menoplis. No, Maripilis. ¿Ustedes saben lo que es un Menoplis? ¿Eh? En mi caso no lo sé. En el Menoplis, eso me lo contaron los hijos míos. El Menoplis fue que habían 3 cazadores en África. 3 personas que lo mandaron a cazar animales. Y entonces vino el primero y dijo, bueno, yo cacé 3 leones y 2 cocodrilos. Está bien. Entonces, pero no hablaban todo el idioma africano. Entonces el otro salió a cazar también y dijo, no, yo cacé, yo, cuántas serpientes y un elefante. Entonces el tercero vino y dijo, mira, yo me cansé de diligenciar, pero de una vez llegué a donde había un grupo de animalitos y ellos, cada vez que yo le daba con la ametralladora a uno, el otro decía, me no please. Entonces, de ahí es que viene el término minoplis. Lo que ellos le decían a mí, no, por favor. No. Pero como él no entendía ese idioma, le disparaba, y como eran esos africanitos pobres, ahí cruelmente le entraba, boom, y le daba. Porque para él eran como si fueran muchos bonitos que habían ahí. Y ellos decían, minoplis. Entonces de ahí que viene el término minoplis. En mi campo se le decía así a esos hombrecitos un poco más o menos que dan para poca cosa. Bueno, vamos a seguir porque eso se está grabando. Minoplis. Bien, entonces ya ahí seguimos. Entonces después de eso es que el proceso estadístico se ejecuta. ¿Cómo empieza a ejecutarse? O se levantan datos, ya ahí se requiere que se levanten los datos, hay que revisarlos siempre y corregirlos si tienen algunas observaciones. Esos datos se organizan porque eso facilita su entendimiento y se tabulan, se ponen en tabla estadística, en gráfico y cosas así. Por último no, va aquí el 4º paso, se hace el análisis. Entonces, en ese análisis, ¿cómo comienza? Calcule las medidas o los indicadores requeridos. Eso es verdad. ¿Qué hacen esos indicadores? Miden la magnitud, miden el impacto, la evolución o la tendencia. Eso es parte del análisis. Pero hay otros análisis también. Eso se describe y se explica. Ya ahí se requiere de una persona con cierta inteligencia, porque hacer un análisis requiere un poquito más que un buen cuerpo. Pero sí se hace un buen análisis que de verdad explique lo que se requiere de ahí. Para eso los estadísticos tienen muchas técnicas de hacer análisis de verdad, que eso dice lo que se quiere decir ahí. Y de eso se hace un resumen, siempre porque los análisis son largos. Entonces hacen un resumen siempre para que el que lo vaya a leer, le vete a resumen y no tiene que leer tanto ahí. Luego se va a la parte de las conclusiones, recomendaciones, propuestas como alternativas, o sea,
el estadístico no basta con dar números. Por eso les decía alguna vez que el estadístico de hoy ya no es el estadístico de los números. El estadístico es un socio de quienes toman decisión. Los resultados deben presentarse bien. Se presentan, primero se explica cómo se llegó ahí en un proceso estadístico. Dígale a la gente cómo usted llegó ahí, porque es que si no, no te lo creen. Y ahí está la H. Entonces usan tablas, gráficos, indicadores calculados, eso lo usan y lo presentan bien elegante siempre. Siempre la presentación de datos tiene sus atributos. Una presentación tiene que ser precisa, con naturaleza, sí, precisa. Tiene que ser clara, fácil de entender. Tiene que ser explícita por sí misma. Una buena presentación no requiere que yo esté hablando con nadie. Ponle la pantalla y déjala ahí que la gente la va a entender. Es fácil de entender. Pero sobre todo tiene que ser atractiva. Atractiva quiere decir que el lector, el usuario, le va a gustar lo que usted está viendo ahí porque se ve bien. Entonces hay alguna gente que no toman en cuenta eso y tiran los resultados ahí. Míralo ahí. Así no, pónselo bien para que te guste eso. Que sea atractiva la presentación. Entonces, toda presentación de datos se deben explicar todo elemento relevante que tuvo impacto en el proceso. Y hay más cosas que se deben tomar en cuenta. Bueno, aquí está la característica de la presentación. Por último van las decisiones. Como les dije, la toma de decisión por lo general no la ejecuta el estadístico. La toma de decisión la ejecuta el usuario. Pero el estadístico debe conocer de ellas para que oriente sus análisis a las decisiones. Inclusive le debe hacer recomendaciones o sugerencias para que el que toma decisiones sepa hasta dónde esos datos le ayudan. Porque hay decisiones que tú las quieres tomar, pero los datos no dan para eso. Entonces ahí debe tomar en cuenta esa parte. Si entendimos eso, entonces aquí voy a hablarles un poquito de lo que es la importancia de la estadística en los procesos institucionales. Aquí están. Yo tengo una gráfica. Eso es para que ustedes entiendan. Entonces, ¿para qué les sirve la estadística a ustedes en sus instituciones? O para planificar, programar proyectos y procesos, para administrar recursos, para dar seguimiento y control y hacer evaluaciones de lo que ustedes hacen, para asesorar a otras personas y a orientarlas. Y hay otras funciones operativas que requieren el uso de estadística. La estadística le sirve a ustedes, los que investigan, les sirve para generar conocimiento nuevo. O sea, a través de la investigación, lo que se hace es generar nuevos conocimientos. El investigador que no maneja la estadística es un investigador de apunte. Sabe que hay dos tipos de investigadores. Está el investigador de apunte, es uno, pero sí, también hay maestros de apunte y ejecutores de apunte y etcétera. Y también está el investigador diésel. El investigador diésel es el que dice él que es investigador. Entonces, son dos cosas diferentes, porque el investigador tiene que saber mucho de estadística, porque en base a la estadística es que se diseña y se analiza una investigación bien hecha. Pero algunos lo dicen y no, yo soy investigador. Sí, pero tú lo que haces es que pone datos ahí, que eso no es investigación. Y la estadística requiere apoyar a la gestión institucional o empresarial.
¿De dónde se requieren estadísticas? Ustedes, piensen ustedes, vayan conmigo. Ustedes necesitan estadísticas del entorno interno de la institución donde trabajan. Ustedes tienen obligatoriamente o deben conocer lo que hace cada unidad de su empresa. De esa unidad, ¿cuáles datos se producen ahí? ¿Bajo qué tecnología, costo? Que la calidad que tienen, el tiempo que tarda, tienen todas sus características, tienen eso solo de datos internos. Inclusive hay muchas instituciones que se le llama un sistema estadístico interno. Pero también se requiere tener información local, ya no interna, sino de su comunidad, de su entorno local. Entonces usted necesita saber qué pasa alrededor suyo, pero no adentro de lo suyo. ¿Qué pasa en la capital? ¿Qué pasa en las instituciones asociadas a la suya? Entonces, tiene que tener datos de eso, porque los datos suyos solo, eso no dice nada. Debes tener datos del entorno regional. No todas las regiones son iguales. Entonces, tiene que tener datos del entorno regional. Del entorno nacional. ¿Qué pasa en el país? Lo que pasa en el país se parece a lo que pasa internamente. Usted tiene que tener datos, conocer sobre políticas y estrategias de gestión gubernamental, porque si usted no sabe lo que hace el gobierno, las leyes, usted no sabe la política del gobierno, entonces usted está a lo preso. Tiene que conocer sus leyes nacionales y tiene también que manejar el entorno internacional, porque hoy día lo que usted está haciendo aquí se lo puede hacer una persona que está en México. Entonces ahí ya con el asunto de la tecnología, ya tenga cuidado, tiene que saber también lo que se hace allá. Ustedes ven eso que hay de los acuerdos entre países, eso tienen que saber. Entonces, mañana vamos a enseñar algo que no debo enseñárselo porque es una falta de respeto, pero yo no sé quién es nadie de ustedes. Ese es el problema. O sea, si todos ustedes fueran como algunos que yo conozco, entonces no le enseñaré por ese detalle. Pero que dentro de ustedes hay gente que sabe más de estadística que yo, pero también hay gente que apenas conoce la E. Entonces, por eso hay que empezar por ese es el que queremos, el que apenas conoce la E de estadística. Pero veo aquí a Junior que va en un carro. ¿Verdad, Junior? Sí, voy en un vehículo. Que se coge clase virtual. Algunos de los estudiantes de la UAS que yo le doy cogen clase en un motoconcho adelante y otros llevan la cámara encima del guía del motor. Clase ahí, y otros en una guagua, algunos van en el metro y así. Y él es el típico de la clase virtual. Entonces, digamos aquí, como dijimos ahorita, déjame cerrarle el micrófono a él. Como dijimos ahorita, la estadística apoya la investigación científica. Eso inclusive lo hace gente que lo hace con una gráfica. Le pone la investigación al lado y la estadística al lado, o sea, para ver dónde la estadística interviene en la investigación. Cuando decimos la investigación es científica y no científica, no importa. Se quieren datos. La investigación me tiene que tomar datos para generar nuevos conocimientos. Entonces, ustedes saben que la investigación tiene tres partes. Yo no lo manejé aquí porque probablemente de los investigadores saben de eso más que yo. La investigación parte de la observación.
¿Qué es la observación? La observación es todo aquello que llama la atención. La observación no es nada más que vi una cosa mala ahí, no. También cuando no está buena es observación. Hoy porque bueno, porque si algo siempre ha sido malo y de repente se puso bueno, tenemos que averiguar por qué se puso bueno, porque a lo mejor me hicieron un fraude ahí y que por eso que está dando. Entonces, eso es la observación en investigación. También está lo que se llama las hipótesis. Las hipótesis no son más que conjeturas, son prejuicios, son ideas no necesariamente ciertas sobre lo que está sucediendo o lo que está provocando la observación. Se pone a hacer conjeturas ahí de que, oye, eso se debe a tal cosa, se le hizo tal cosa. Por lo general eso se va a llevar una lluvia de ideas y cada quien da una idea diferente ahí. Por eso es que hacer una investigación requiere no solo de una persona, porque requiere muchas discusiones ahí. Entonces, esas ideas, que muchas son falsas, son hipótesis. También está en la investigación la parte de la experimentación. Y la experimentación consiste en planear ya, desarrollar el plan de investigación y ejecutarlo. Eso es lo que le llaman la experimentación. Luego que se experimenta, se obtienen datos ya. Se obtienen informaciones. Entonces esa información se analiza. En base a ese análisis, se extraen conclusiones que los datos expresan. Y de esas conclusiones se comprueban o se rechazan las hipótesis o parte de ellas que planteamos inicialmente. Mira, esa idea yo la tenía, pero mira, la investigación me dice que no, que eso no es verdad. Entonces eso se rechaza. Eso es una investigación hecha como se hace. Entonces, ¿cómo la estadística interviene ahí? Lo primero es en la observación. La observación, por lo general, fue un dato o algo que yo observé y puede la estadística intervenir ahí. Porque si, por ejemplo, ustedes encuentran a través de otra investigación que la tasa de desempleo se disparó, entonces en un grupo, entonces es una observación. Eso me llama la atención. Pues eso requiere que se investigue para comprobar o rechazar esa idea de que eso es verdad. Entonces te ves que ahí la estadística tuvo que aparecer porque fue la que me dio la luz de lo que pasa con la tasa de desempleo. En base a eso se diseña una investigación. En el levantamiento de los datos, que es la parte de la ejecución de la investigación, por lo general la estadística tiene que intervenir ahí. ¿Hoy por qué? Porque eso se hace con muestras o hay que manejar datos de una manera estadística que no todos los investigadores están a ese nivel. Entonces ahí el estadístico tiene que intervenir fuertemente. En el análisis de una investigación, el estadístico tiene que participar ahí, porque ahí se van a hacer muchos procesos que requieren de un individuo con alta capacidad. Por eso, los que estudiaron estadística en la universidad en mi época, estudiaron 16 materias de estadística. Los de ahora estudian un menos, pero muchas. Dábamos 11 materias de matemáticas, así, para que usted desarrolle la mente de cómo es que se hace un análisis. Luego, también, la estadística le puede ayudar en lo que es la comprobación o rechazo de hipótesis, que es la aceptación o rechazar hipótesis. Y, por supuesto, en base a la estadística se pueden hacer pronósticos. Los pronósticos se hacen por lo general con lo que se llaman modelos matemáticos. Entonces ahí te tiene que saber construir esos modelos matemáticos que le digan, por ejemplo, que eso que va para qué debe estar pasando dentro de tanto tiempo. Y por supuesto tienen que medir el impacto. Entonces los estadísticos tienen aquí también procedimientos de medir
en cuánto influye un factor sobre otro, o si están relacionados, en cuánto están relacionados. Eso lo pueden aprender los estadísticos. Ustedes no lo van a ver aquí porque el curso es muy corto y entonces no se puede llegar. Entonces, la estadística apoya al investigador en gran cosa, muchas cosas. Bueno, aquí le iba a hablar de la sumatoria. Hay una cosa. Voy a hablar un chingo, porque esto ya no puedo hablar más. Ya se me acabó el combustible, porque a mí no me gusta la clase virtual mucho por eso, porque agota. Entonces, de ahora para adelante no va a agotar tanto, porque ahora ustedes van a interactuar. Y van a hacer ejercicio, y van a usar sus calculadoras, sus computadoras, lo que ustedes quieran. Pero ya la cosa va a cambiar. Y van a preguntar y van a decir, pero hoy me tocaba a mí solo. Miren, en estadística se le enseña a sumar a la gente. Voy a empezar diciendo que la mayoría de la gente no sabe sumar, pero la mayoría. Lo digo la mayoría, póngale 95%, no sabe. Inclusive algunos estadísticos no saben sumar. Hoy, ¿por qué? Bueno, porque para sumar se requieren elementos que no todo el mundo toma en cuenta. Inclusive procedimientos, y hay que saber de matemática profunda para poder sumar bien. Entonces la gente lo que sabe es meter números en una calculadora o decirle a Excel que sume ese rango. Pero usted sabe si esa suma está haciendo bien o está tomando en cuenta los elementos que se hacen cuando una suma. Bueno, pues por lo tanto la suma tiene sus requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Creo que ahí me voy a tener que parar. No voy a parar ni aquí. Déjame llegar aquí. Vamos a acá, yo voy a llegar. Hasta ahí. Hasta 4.3. Ahí me paro. Porque ya ahí se requiere haber comido para enseñar ese. Pero es que ya se me está secando el río. ¿Cuáles son los requisitos que tiene una suma? Y esa es se le enseña la suma a los estadísticos. Porque esa es la operación más elemental y básica en toda la vida. Miren, nos enseñaron cuando chiquitos, hace mucho ya, que para sumar todos los datos deben estar expresados en la misma unidad. Eso nos lo enseñaron y ustedes lo saben. Nos enseñaron que para sumar todos los datos deben tener el mismo denominador. Eso nos lo enseñaron. Pero nunca nos dijeron que para sumar los datos deben ser independientes. No nos lo dijeron. Entonces, si los datos no son independientes, usted no puede sumar. Entonces, les dice, explíqueme eso. Vamos a suponer que usted va a sumar a A y a B. Una bolita A, esta es A y esta es B. Esta es B, en la segunda. Y A tiene los valores, toma los valores, 4, 2, 3 y 6. Esos son de A. Voy a quitar ese garabato. Ponga aquí que aquí está el 1 también. Esos son de A. Solo estoy aplicando la independencia, más nada. ¿Y qué pasó? Se me voló una parte, pero yo lo pongo ahora. Esto es A. Y esto es A. Y ahí va el 3. Pero eso es A. Entonces aquí tengo a B, pero B tomó los valores 7, 5. Estos son lo de B. Y el 8. Entonces, si yo quiero sumar a A más B, yo quiero sumar a A o
es que si A más B, porque es sumando. Si yo quiero hacer eso ahora, si sumo lo de A son 4 más 3, 7, más 2, 9, más 7, 16. Eso vale A. Pero observe que estos 7 están en B también. Entonces B tiene 7, 14, 19, 27. Entonces B mide 27. Mire lo que pasa ahí. Pues la suma de esos dos números es 27 más 16, eso da 43. Da esa suma. Pero eso lo explico porque eso ustedes lo deben estar cometiendo en su empresa muchas veces. Porque ustedes no contemplan que para hacer operaciones estadísticas tiene que sumar y para sumar necesita saber de eso. ¿Qué a ustedes le está pasando? Que ustedes están poniendo estos 7 2 veces. ¿Por qué? Porque esos 7 son de A y son de B, pues en la suma está 2 veces. Pues ahí hay un error en este 43. ¿Cuál es el error? Que este 7, el 6 y 1, yo lo estoy contando 2 veces. Pues para eso, yo tengo que, para sumar eso, yo tenía que sumar, era así, 16, que son los de A, más 27, que son los de B, más 27, esto cancel dejo, escribí ahí en la pantalla, que son los de B, menos 7. Y te dice, oye, ¿por qué menos 7? Sí, porque a uno de los dos le tengo que quitar estos 7 que se están duplicando aquí. Entonces, eso es lo que le dice, cuando ustedes vayan a hacer operaciones estadísticas, tienen que tomar en cuenta si los datos tienen adentro duplicados. Por ejemplo, los de planificación. En planificación se estudian las personas por hogar, o mejor dicho, el hogar se estudia comunidad de análisis. Entonces ustedes miden el ingreso del hogar. El ingreso del hogar mide el ingreso del hombre y el ingreso de la mujer y de cualquier otro que trabaje ahí. ¿Qué pasa? Que cuando fue donde el hombre, dijo, ¿cuánto usted gana? Él me dijo, yo gano 20,000 pesos. Para que lo vean aquí. Pero en mi casa yo tengo un negocito que me produce 5,000 pesos todos los meses. Ahí se vende paca. Está muy de moda la paca. Entonces, cuando fueron donde la mujer, le preguntaron lo mismo y le dijeron, doña, ¿y usted cuánto gana? Igual mi trabajo pagan 15,000. Eso se le pagan a su trabajo. 15,000 pesos. Pero ella también dice que en su casa hay un negocito que le genera 5,000. Entonces, como esa gente llena un formulario independiente cada uno, cuando usted está haciendo la suma, porque no tengo una base de datos de todo eso, y en la base de datos para usted ver eso requiere un poquito más que un buen cuerpo, porque no se ve tan fácil. Entonces, cuando usted suma, usted va a decir que en ese hogar se ganan 35,000 más 10,000, 45,000 pesos. Dice usted que gana ese hogar. Pero eso es mentira, no son 45,000, son 40,000. Hoy, ¿por qué? Porque es que estos 5,000 lo mencionaron los dos. Pues cuando usted sumó el ingreso del hogar, eso está mal. Pero ¿cuánta gente toma en cuenta eso? Entonces es una propiedad clave en la suma. La otra propiedad clave, el otro requisito de la suma, es que los datos tienen que ser de la misma naturaleza. Vamos a explicarle eso. No se puede sumar para nada lo que se gana David Ortiz en la Grande Liga. David Ortiz, ¿te lo conoces? ¿Verdad? Salón de la Fama del béisbol. No sume lo que se gana David Ortiz en la Grande Liga con lo que yo me gano en la UAS. Aunque usted lo ponga en la misma unidad, esos dos valores son independientes, esos valores tienen el mismo denominador, póngalo en dólares los dos o en pesos los dos, no puede sumar eso.
Hoy, ¿por qué? Porque con la suma usted no puede tomar ninguna decisión. Con lo que se gana David Ortiz, más lo que yo me gano, usted no puede hacer nada. Porque ni yo conozco a David Ortiz, ni él me conoce a mí, ni me importa un carajo donde él viva. Y entonces no los toma. Pero se puede ver más sencillo. Usted coge aquí la vecina de mi casa. Esa vecina gasta dinero en electricidad. Y yo gasto dinero en telecomunicaciones. No se puede sumar lo que ella gasta en electricidad más lo que yo gasto en telecomunicación, porque con la suma de esos dos números, de esos dos valores, no se toma ninguna decisión. Ella va a seguir gastando su dinero en su electricidad y va a seguir consumiendo, y yo voy a seguir consumiendo mi telecomunicación aquí, y eso no, la suma no da nada, solo me sirve para escribirlo en el papel. Pues, por lo tanto, en eso no se puede sumar. Entonces, cosas como esa ustedes tienen que llevar en cuenta. También tienen aquí lo otro que le iba a decir, cómo es que se suma, pero eso ustedes se lo saben. Para sumar siempre se ponen los valores, muchas veces los representan así con una X. Yo puse una X, pero usted pudo haber puesto otra cosa. Fíjese que hay X1, X2, X3, hasta la XN, es decir, que hay N valores. Es una muestra de valores de una variable, porque tiene que poderse sumar. Yo no puedo sumar aquí el ingreso con el gasto, no se puede sumar. Entonces, mírelo ahí, que la X son los sumandos, la Y es el orden, la A es donde se comienza a sumar, la B es donde se termina. Este garabato es el comando o el mandato de que sume, y la S donde se guarda la suma. Entonces ustedes se lo saben y no lo voy a explicar. Eso, de repente. Pero es importante que empiecen por lo elemental para que cuando se metan en lo no elemental, una cosa elemental no lo haga perder, porque hay veces que uno aprende menos porque uno quiso brincar o saltar, y eso es lo que le daña la cosa. ¿Qué hora es? Yo vi la hora, la voy a ver ahora mismo. Voy a ver. La 3:54, maestro. Son las 3:54, aquí lo veo. Entonces ya yo esos 6 minutos los voy a regalar. Es para que ustedes vean que 2 horas es mucho. Ahí, ustedes sin yo verlo. Entonces eso me seca el río. Entonces, oigan bien. Necesitamos oír las quejas de ustedes ahora. Siempre va a haber quejas. Eso yo me lo sé. Pero como nosotros sabemos, Angelina dice, ¿qué dijo Angelina aquí? Por favor, si es posible, las clases. Por favor, si es posible, las clases. Yo no entendí lo que dijo ahí. Ahí que te pedí. Acépteme. Yo encenté y no hay nadie en fila. No me parece, no me parece, pero yo no sé lo que dijo ahí. A mí me tienen que hablar en español, si no lo entiendo. Me pidió configuración y así lo hice. Eso es otra cosa. Sí, estoy viendo todos los mensajes que ustedes tienen aquí. Y ya voy a quitar la grabación porque ya se grabó lo que hablamos. Y entonces voy a parar la grabación.